Universidad Nacional Autónoma de México. Derecho 1, CCH Sur. Juicio de amparo, segunda parte. Hablemos ahora de las partes del juicio de amparo. Básicamente identificamos 4 partes que son la autoridad responsable, el quejoso o el agraviado, el tercero perjudicado y el Ministerio Público. ¿Quién es la autoridad responsable? La autoridad responsable es la persona física o moral que promulga o publica una ley, que ejecuta o trata de ejecutar una ley o el acto reclamado, la que hace el acto de molestia o el acto de privación, donde la autoridad se niega a hacer algo para restituir al gobernado en el goce de sus derechos humanos. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Si una nueva ley como un código penal o procesal o cualquier ley de los estados, de la federación, que se dicte y que esté contradiciendo a la Constitución en cuanto a la protección de los derechos humanos, entonces esa autoridad, ese Congreso, ese legislador, se convierte en autoridad responsable. También lo va a hacer, obviamente, el juez, el juzgador, aquel que lleve a cabo un juicio o un procedimiento y que lo haga violando los derechos humanos de las personas, no respetando el procedimiento. Ya habíamos hablado de la autoridad que lleva a cabo un acto de privación, por ejemplo aquí un acto de privación de la libertad. Pero también puede ser un acto de privación de alguno de tus derechos, que no te permitan circular, que no te permitan votar, por ejemplo, no sé, algún acto que podríamos considerar como acto de privación de tus derechos humanos. Entonces, esa autoridad, persona física o moral, que obviamente forma parte del aparato del Estado, se convierte en autoridad responsable. Quien lleva a cabo un acto de molestia, se mete a tu casa, clausura tu negocio, te quiere quitar tu automóvil, cualquier acto de molestia que se considera parte de tus derechos humanos, por supuesto que va a ser una autoridad responsable. Entonces, aquí tenemos ya muy bien descrita a esta primera parte del juicio de amparo. La otra parte es entonces el quejoso. ¿Quién es el quejoso? Pues puede ser una persona física o moral a la que le violaron sus derechos. Puede ser cualquiera persona que se encuentre en territorio mexicano. Aquí tenemos, por ejemplo, un campesino. Imaginemos que tratan de expropiarle sus tierras, de afectar sus tierras porque van a pasar por ahí una carretera, las quieren expropiar porque quieren hacer una refinería. Él tiene derecho a reclamarlo. Pero también lo puede hacer si forma parte de una persona moral, de un grupo, por ejemplo, un ejido. O en el caso de que tenemos aquí en la fotografía, un sindicato de estudiantes. Entonces ese sindicato se convierte en una persona moral, tiene personalidad para poder solicitar el amparo. Una empresa, por ejemplo. Una empresa es una persona moral que también podría verse afectada en sus derechos. ¿Qué tipo de derechos? Bueno, pues podría suceder que vengan a embargarla, que le quieran ejecutar una sanción administrativa, que le quieran ejecutar impuestos que sí pagó. Esta autoridad afectaría a una persona moral y la persona moral podría irse al amparo. Es un quejoso. Una asociación civil, una escuela, una universidad, podrían ser personas morales que tienen derechos humanos y que desde luego tendría que tener la protección
y formar parte del juicio de amparo como quejoso. Pero también, si ya tenemos claro que existe una autoridad y alguien que se queja de que la autoridad le viola derechos, podría haber un tercero perjudicado, una tercera persona, que puede ser también física o moral, que vea afectada sus derechos con la resolución o con la demanda que interpone el quejoso. Por ejemplo, si en un momento dado este campesino se queja de que van a expropiar para poner un hospital, la gente que quiere el hospital podría ser un tercero perjudicado y decir: a mí me interesa que el hospital exista, a mí también escúchame, dame oportunidad de que me defienda y tenga el chance de hacer valer también los derechos que en un momento dado están en juego. Entonces, por ejemplo, en el caso de una fábrica, imaginemos que esta fábrica tiene una gran contaminación y está contaminando los ríos y los lagos de la población. El poblado solicitó que le hicieran una clausura a la fábrica porque está contaminando. Obviamente, cuando va la autoridad y clausura la fábrica tiene derecho a defenderse y se va a un amparo como quejoso y reclama: sí, pero había una población que se estaba viendo afectada por los actos y que le interesa a esa población que esa clausura siga vigente. Es decir, que si la empresa ganara el amparo, vería afectados sus intereses. Por eso se le llama tercero perjudicado, porque es alguien que forma parte del conflicto que está dirimiéndose. Y entonces queremos que esto, desde luego, sea también una persona que escuchen en un juicio de amparo. Ya tenemos entonces aquí a tres personas muy claras: la autoridad responsable, que afecta, el quejoso, que tiene derechos, y el tercero perjudicado. Pero hay una cuarta figura que siempre aparece en un juicio de amparo, que es el Ministerio Público Federal. ¿Quién es el Ministerio Público Federal y por qué tiene que formar parte de un juicio de amparo? Porque la sociedad también está interesada en que se respeten algunos aspectos de derecho. Hay intereses de la sociedad que tiene que velar el Ministerio Público. Por ejemplo, si hay un divorcio y están de por medio los padres peleando en una demanda y alguno se va al juicio de amparo, ¿quién va a ver por los niños? ¿O quién va a ver por una persona discapacitada? ¿O quién va a ver por los derechos que están integrando a la sociedad y que nos interesa que, independientemente, por ejemplo, de esta fábrica que se quiere ir al amparo, sí, pero hay un derecho social al medio ambiente, hay un derecho social a que tengamos un ambiente sano. Si no hubiera un tercero perjudicado, de todas maneras hay un Ministerio Público que debe velar porque, de todas maneras, en ese juicio de amparo se revise que te respete siempre el derecho de la sociedad. Entonces, él va a estar presente, es la cuarta figura que aparece en una demanda de juicio de amparo, en un juicio de amparo. Con esto tenemos ya muy claro cómo es que se lleva a cabo un juicio de amparo. Pero la trascendencia de los juicios de amparo a veces va más allá. Tenemos que entender que en un juicio de amparo se revisan muchísimos aspectos. Ya dijimos, por ejemplo, una ley, una autoridad o un congreso emite una ley que es inconstitucional, que, por ejemplo, prohibieran que pudiéramos andar en la noche por la calle. A ver, aquí, entonces, el juzgador del juicio de amparo puede revisar esa ley. Y entonces hay varios juicios en la República que se pueden tramitar respecto de eso. Ya explicamos que hay una instancia de parte y una instancia de parte agraviada, en la que solamente el juicio de amparo
va a beneficiar a quien lo promueva. Sin embargo, hay circunstancias, por ejemplo, en el caso de una ley, en el que nos interesa que si es totalmente inconstitucional, se pronuncien los jueces de amparo y nos digan a toda la sociedad que esto es así. Y lo hacen a través de las jurisprudencias. Cuando de repente aparecen y varias personas reclaman una ley inconstitucional o un acto, y resulta que hay 5 juicios que se han resuelto de manera idéntica, diciendo que esa ley es inconstitucional, bueno, entonces se puede crear una jurisprudencia. Se puede crear una jurisprudencia incluso si un juzgado se establece un criterio, digamos un juzgado de Nuevo León tiene un criterio respecto de esta ley que prohíbe el tránsito. Es una cuestión hipotética, por supuesto, pero vamos a suponer que un juzgado de Nuevo León señala que es legal, pero uno del Querétaro dice que no es legal, y entonces también puede haber una contradicción. Aquí hay 2 criterios que no están coincidiendo. Tiene que haber una autoridad superior, una Suprema Corte, que nos diga cuál es el criterio que debe prevalecer. Y decir, bueno, para la Suprema Corte y para el país es el criterio, y entonces crear jurisprudencia por contradicción. Si hay criterios que se contradicen, puede haber alguien que le ponga orden y nos diga exactamente cuál es el criterio que debe prevalecer. Porque lo que hace la jurisprudencia al final es interpretar derecho o interpretar las leyes que expiden los congresos, tanto de los estados como de la federación. Porque a veces las leyes no son claras, a veces las leyes son contradictorias, a veces son hasta inconstitucionales. Las interpreta y nos deja claro cómo debemos interpretar entonces determinada disposición. Estas interpretaciones que hace la jurisprudencia son obligatorias, tanto para los juzgadores como para los tribunales. Y esto las convierte casi en una ley. Es muy interesante que tengamos esta figura en México de la jurisprudencia. Quien va a realizar jurisprudencias pues son la Suprema Corte y los tribunales colegiados. Entonces, creo que con esto cerramos muy claro cómo es que el juicio de amparo va a tener una gran influencia e importancia en el sistema jurídico mexicano, tanto para la defensa de las personas como para la defensa del interés social y el alcance de que, a partir de los juicios de amparo y de las jurisprudencias, también los ciudadanos vayamos teniendo mucho más claro cómo se debe aplicar una ley y que no tengamos leyes inconstitucionales que nos estén rigiendo simplemente porque a un legislador se le ocurrió. No, hay siempre la posibilidad de reclamar y de hacer que las cosas se lleven por el orden constitucional que debe prevalecer en México. Aquí les puse, por ejemplo, una ley, una jurisprudencia que fue muy comentada, en donde la ley de salud establecía que está prohibido el uso del consumo lúdico o recreativo de la marihuana. Sin embargo, la Suprema Corte en 2019 revisó los criterios que había al respecto y estableció que haber incluido esta prohibición en la Constitución era ilegal, haber incluido esta prohibición en la ley era inconstitucional, violaba el derecho de las personas. Por lo tanto, estos artículos de la Ley General de Salud que prohibían el consumo lúdico y recreativo de la marihuana, hoy, por este criterio de la primera sala de la Suprema Corte, es inconstitucional. ¿Se dan cuenta cómo opera y cómo es el alcance de la jurisprudencia y del juicio de amparo? Con esto damos por terminado la segunda parte del juicio de amparo en México.